La noche había caído como un manto de terciopelo oscuro sobre la carretera. Los faros de los autos cortaban la neblina con destellos blancos, y el aire olía a gasolina, polvo y flores frescas. A un costado del asfalto, bajo una lámpara parpadeante, una mujer sostenía un pequeño ramo de rosas marchitas. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por el cansancio de un día que parecía no terminar nunca. A su lado, dos niños idénticos, de apenas 7 años, ofrecían margaritas a los conductores que se detenían en el semáforo. Sus voces eran suaves, casi un susurro, pero llenas de esperanza. Flores, señor, para su esposa, decía uno. Son bonitas, y baratas, añadía el otro, con una sonrisa que iluminaba la oscuridad. La mujer se llamaba Clara. Era madre soltera desde hacía 3 años, desde que su esposo había muerto en un accidente de construcción. Desde entonces, la vida se había convertido en una lucha constante por sobrevivir. Cada día salían a la carretera con un cubo de agua, unas cuantas flores compradas al amanecer y la fe de que alguien se detendría. Esa noche, las ventas iban mal. Los autos pasaban sin mirar. Algunos conductores bajaban la ventana solo para decir, no, gracias. Otros ni siquiera giraban la cabeza. Los gemelos, Mateo y Lucas, comenzaban a frotarse los ojos, vencidos por el sueño. «Mamá, ¿ya nos vamos a casa?», preguntó Lucas, con la voz apagada. Clara miró el pequeño montón de monedas en su bolso. Apenas alcanzaba para pan y leche. «Un ratito más, mis amores». «Solo un ratito», respondió, forzando una sonrisa. Entonces, un coche negro, largo y elegante, se detuvo frente a ellos. No era un vehículo común. Sus ventanas tintadas reflejaban la luz de la calle, y el motor ronroneaba con un sonido suave, casi silencioso. La ventanilla descendió lentamente. Dentro iba un hombre de unos 40 años, traje impecable, mirada seria, y un reloj que brillaba más que las estrellas. Era Alejandro Ferrer, uno de los empresarios más poderosos del país, conocido por sus inversiones millonarias y su vida rodeada de lujo, pero también por su carácter distante. Mateo se acercó primero. «Señor, ¿quiere flores?». «Son para regalar amor», dijo, extendiendo un pequeño ramo. Alejandro observó al niño por unos segundos. Luego miró a la madre, de pie, recta, con una dignidad silenciosa que no combinaba con la pobreza de su ropa. «¿Cuánto cuestan?», preguntó finalmente. «Lo que usted pueda pagar, señor», respondió Clara con voz suave. Alejandro frunció el ceño. Aquella respuesta no era común. Estaba acostumbrado a números exactos, contratos, cifras frías. Pero esa mujer hablaba con el corazón. Sacó su billetera y tomó un billete grande. «Quédese con el cambio», dijo, entregándoselo. Los ojos de Clara se abrieron con sorpresa. «Gracias, señor. Que Dios lo bendiga». Los niños sonrieron de oreja a oreja. «Gracias», dijeron al unísono. El semáforo cambió a verde, pero Alejandro no arrancó de inmediato. Algo en esa familia lo había hecho quedarse. Tal vez la forma en que los gemelos se abrazaban entre sí para protegerse del frío. Tal vez la mirada cansada, pero firme, de la madre. «¿Siempre trabajan aquí?», preguntó. «Casi todas las noches», respondió Clara. «Hacemos lo que podemos». Alejandro asintió lentamente. «¿Y el padre?». Un silencio pesado cayó entre ellos. «Murió», dijo ella. «Desde entonces, solo somos nosotros 3». El hombre apretó el volante. Algo en su pecho se movió, una sensación olvidada. «Suban», dijo de repente. Clara retrocedió un paso. «¿Cómo dice?». «Los llevaré a casa. Está haciendo frío». Los niños miraron a su madre con ojos suplicantes. «Mamá, por favor». Clara dudó. No solía confiar en extraños, pero aquel hombre no transmitía peligro. Su voz era firme, pero no agresiva. «Está bien», aceptó al final. El interior del coche era cálido, con asientos de cuero y un aroma suave a madera. Los gemelos se acomodaron, fascinados por todo.
Nunca habían estado en un auto así. ¿A dónde vamos?, preguntó Mateo. A donde vivan, respondió Alejandro. Clara dio la dirección. No era un lugar elegante. Era un edificio viejo, con paredes agrietadas y luces intermitentes. Cuando llegaron, Alejandro observó el entorno sin decir nada. Aquella realidad era muy distinta a la suya. Gracias por traernos, dijo Clara, bajando del coche. Espere, la detuvo él. Sacó una tarjeta. Si necesita ayuda, llámeme. Clara miró la tarjeta. El nombre, Alejandro Ferrer, estaba escrito en letras doradas. No podría molestar a alguien como usted, dijo, devolviéndosela. Alejandro negó con la cabeza. No es una molestia. Es una oportunidad. Ella la tomó, con manos temblorosas. Gracias. Esa noche, Clara casi no durmió. La tarjeta estaba sobre la mesa, junto a las pocas monedas del día. Pensaba en el hombre del coche negro, en su mirada seria, en la forma en que había hablado a sus hijos con respeto. 2 días después, una tormenta golpeó la ciudad. La lluvia caía con furia, y el viento arrancaba hojas de los árboles. Aún así, Clara y los gemelos salieron a vender flores. No podían darse el lujo de quedarse en casa. Pero esa noche fue peor que la anterior. Nadie se detenía. Mateo comenzó a toser. Mamá, me duele el pecho. Clara lo abrazó, preocupada. Ya nos vamos, cariño. En ese momento, un coche negro se detuvo frente a ellos. La ventanilla bajó. Suban, dijo una voz conocida. Era Alejandro. Clara lo miró, empapada por la lluvia. Señor, no queremos causar problemas. No es un problema. Es una decisión. Los niños no lo dudaron. Subieron de inmediato. Alejandro los llevó a un restaurante elegante. Los empleados se quedaron sorprendidos al ver a 3 personas mojadas y humildes entrar con uno de los hombres más ricos del país. Tráiganles comida caliente, ordenó. Los gemelos miraban los platos como si fueran tesoros. ¿Todo esto es para nosotros?, preguntó Lucas. Todo, respondió Alejandro. Clara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No sé cómo agradecerle. Alejandro la observó con seriedad. Dígame algo, Clara. Si pudiera cambiar su vida, ¿qué haría? Ella pensó unos segundos. Trabajaría en algo digno. Y mis hijos irían a una buena escuela. Alejandro apoyó los codos en la mesa. Entonces, escúcheme bien. Su voz bajó de tono, más firme, más profunda. Tengo una fundación. Ayudo a familias como la suya. Pero no regalo caridad vacía. Ofrezco oportunidades reales. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué tipo de oportunidades? Trabajo. Vivienda. Educación. Los ojos de los gemelos brillaron. Vamos a tener una casa bonita, mamá, susurró Mateo. Clara no podía hablar. Solo asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Alejandro sacó su teléfono. Mañana mismo empezaré con los trámites. Pero hay algo que necesito de usted. Lo que sea, respondió Clara, sin dudar. Confianza. Y ganas de salir adelante. Ella levantó la cabeza, con la mirada firme. Eso nunca nos ha faltado. Alejandro sonrió por primera vez. No era una sonrisa fría de negocios. Era una sonrisa humana. Mientras los gemelos comían felices, Clara sintió que, por primera vez en años, el futuro no parecía una amenaza, sino una promesa. Pero lo que ninguno de ellos imaginaba era que aquel encuentro no solo cambiaría la vida de una madre y sus hijos. También transformaría para siempre el corazón del millonario que había decidido detener su coche aquella noche. Alejandro observó a los gemelos mientras reían con la boca llena de comida caliente. Hacía años que no veía una escena tan simple y, al mismo tiempo, tan poderosa. En su mundo de juntas, contratos y cifras millonarias,
nadie se sentaba a la mesa con esa alegría pura. Cuando terminaron de cenar, el empresario los llevó a un hotel cercano. No era el más lujoso de la ciudad, pero sí limpio, cálido y seguro. Esta noche se quedan aquí, dijo con naturalidad. Clara se llevó una mano al pecho. Señor Ferrer, eso es demasiado. No, la interrumpió. Es lo justo. Los gemelos saltaron sobre las camas, riendo como si el cuarto fuera un parque de diversiones. Clara, en cambio, se sentó en silencio, observando la habitación como si temiera que todo fuera un sueño que pudiera desaparecer. Alejandro dejó una carpeta sobre la mesa. Mañana vendrá una trabajadora social. Revisaremos opciones de vivienda y empleo para usted. Clara tragó saliva. Nunca nadie había hecho algo así por nosotros. Alejandro la miró con una expresión seria. A veces, la vida solo necesita que alguien se detenga un momento. Al día siguiente, la tormenta había cesado. El cielo estaba gris, pero la ciudad parecía respirar con calma. La trabajadora social llegó puntual, una mujer amable de voz suave que escuchó atentamente la historia de Clara. Tiene experiencia en costura, dijo Clara. Mi madre me enseñó. Eso es perfecto, respondió la mujer. Hay un taller que busca personal. Los gemelos, mientras tanto, dibujaban en la mesa con lápices de colores que Alejandro les había comprado. Esa misma tarde, visitaron un pequeño departamento en un barrio tranquilo. No era grande, pero tenía 2 habitaciones, una cocina luminosa y ventanas que dejaban entrar el sol. Mateo se acercó a la ventana. Mamá, aquí entra mucha luz. Lucas tocó la pared con cuidado. Huele a nuevo. Clara sintió que el corazón le explotaba en el pecho. ¿De verdad podríamos vivir aquí? Sí, respondió la trabajadora social. La fundación cubrirá los primeros meses mientras usted se establece. Alejandro observaba en silencio, con las manos en los bolsillos. No decía nada, pero sus ojos lo decían todo. Esa noche, por primera vez en años, Clara durmió sin el sonido constante de los autos ni el miedo a quedarse sin dinero para el desayuno. Los días siguientes fueron una mezcla de nervios y esperanza. Clara empezó a trabajar en el taller de costura. Sus manos, acostumbradas al esfuerzo, se movían con precisión entre telas y agujas. Cada puntada era un paso más lejos de la carretera. Los gemelos, por su parte, ingresaron a una escuela cercana. El primer día llegaron con uniformes limpios y mochilas nuevas. Mamá, la maestra dijo que soy bueno en matemáticas, contó Mateo, orgulloso. Y yo en dibujo, añadió Lucas, mostrando una hoja llena de colores. Clara los abrazó con fuerza. Estoy tan orgullosa de ustedes. Alejandro visitaba a la familia de vez en cuando, sin avisar. A veces llegaba con libros, otras con cajas de comida o simplemente con una sonrisa discreta. Una tarde, encontró a Clara cosiendo en el pequeño comedor. Está progresando rápido, comentó. Gracias a usted, respondió ella. No, dijo Alejandro. Gracias a su esfuerzo. Hubo un silencio cómodo entre ellos. ¿Sabe algo?, añadió él. Nunca quise tener hijos. Clara lo miró sorprendida. ¿Por qué? Alejandro suspiró. Pensé que no tenía tiempo. Ni espacio para alguien más. Los gritos de risa de los gemelos se escucharon desde la habitación. Pero ahora, continuó, empiezo a pensar que me equivoqué. Clara no dijo nada. Solo sonrió. Con el paso de las semanas, la vida de la familia se transformó por completo. Clara ya no vendía flores bajo la lluvia. Los gemelos ya no dormían con frío ni hambre. Y Alejandro, sin darse cuenta, ya no era el mismo hombre distante de antes. Un sábado por la mañana, los llevó a un parque enorme, lleno de árboles y columpios. Mira, mamá, gritó Lucas, corriendo. Mateo se subió a un columpio y comenzó a balancearse con fuerza. Alejandro observaba la escena con una expresión que pocos conocían, tranquilidad. Nunca tuve esto, dijo en voz baja. Clara lo escuchó. Aún puede tenerlo, respondió con suavidad.
Alejandro la miró. Por primera vez, no como un benefactor, sino como un hombre que empezaba a sentir algo más profundo. Esa noche, mientras los gemelos dormían, Clara se sentó en el balcón del departamento. La ciudad brillaba a lo lejos. No sé cómo agradecerle todo esto, dijo. Alejandro apoyó los brazos en la baranda. No lo haga. Solo siga adelante. Lo haré, respondió ella. Por mis hijos. Hubo un silencio cargado de emociones. Y por usted también, añadió Clara. Alejandro giró el rostro, sorprendido. ¿Por mí? Sí. Porque usted también merece ser feliz. Sus miradas se cruzaron. No hacía falta decir más. Pero la calma no duraría para siempre. Una tarde, Clara recibió una llamada inesperada del hospital. Señora, su madre ha sido ingresada de urgencia. El mundo pareció detenerse. ¿Qué le pasó? Un problema cardíaco. Necesitamos autorización para ciertos procedimientos. Clara temblaba. No tenía el dinero suficiente para cubrir los gastos. Corrió a buscar a Alejandro. Necesito su ayuda, dijo, con la voz quebrada. Alejandro no dudó. Vamos ahora mismo. En el hospital, los médicos explicaron la gravedad de la situación. Clara firmó los papeles con manos temblorosas. Haremos todo lo posible, dijo el doctor. Las horas pasaron lentas, pesadas. Los gemelos dormían en las sillas, abrazados. Alejandro permaneció al lado de Clara, sin decir una palabra. Finalmente, el médico salió. La operación fue un éxito, pero la recuperación será larga. Clara rompió en llanto. Gracias, gracias. Alejandro la sostuvo por los hombros. No está sola. Aquella noche, algo cambió definitivamente entre ellos. No era solo gratitud. Era confianza. Era conexión. Y mientras la ciudad seguía su ritmo imparable, una nueva familia comenzaba a formarse en silencio, unida no por la sangre, sino por el destino y la esperanza. Clara permaneció sentada en la sala de espera, con las manos entrelazadas, mirando fijamente la puerta del área de recuperación. Cada segundo parecía una eternidad. Alejandro, a su lado, no decía nada, pero su presencia firme era como un ancla en medio de la tormenta. Cuando por fin les permitieron ver a la madre de Clara, ella respiraba con dificultad, conectada a varios cables y monitores. Aún así, al ver a su hija, esbozó una débil sonrisa. Mi niña, susurró. Clara se acercó, con lágrimas en los ojos. Estoy aquí, mamá. Todo va a estar bien. Los gemelos se quedaron en silencio, sosteniendo cada uno una mano de su abuela. Alejandro observaba desde la puerta, con respeto. Los días siguientes estuvieron llenos de idas y venidas al hospital. Clara se turnaba entre el trabajo, la escuela de los niños y las visitas médicas. El cansancio era grande, pero su determinación lo era aún más. Una tarde, mientras salían del hospital, Clara se detuvo en el pasillo. Alejandro, no sé cómo agradecerle todo esto. Él negó con la cabeza. Usted ya lo hace. Cada día. Clara lo miró con una mezcla de gratitud y algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Con el paso de las semanas, la salud de su madre comenzó a mejorar. Ya podía hablar con más claridad y hasta bromeaba con los gemelos. Ustedes son mi medicina, decía, mientras les acariciaba el cabello. En el taller de costura, Clara fue ascendida a supervisora. Su dedicación no pasó desapercibida. Tiene talento, le dijo la dueña. Y un corazón fuerte. Los gemelos también brillaban en la escuela. Mateo ganó un concurso de matemáticas, y Lucas fue elegido para exponer sus dibujos en una pequeña feria escolar. Alejandro asistió a ambos eventos. ¿Vieron? Les dijo. Ya son unos campeones. Los niños lo abrazaron sin pensarlo. Aquellos gestos simples comenzaban a llenar un vacío que Alejandro había ignorado durante años. Una noche, mientras cenaban juntos en el departamento, Lucas levantó la mirada con inocencia. Alejandro,
¿tú tienes familia? El silencio cayó sobre la mesa. No, no realmente, respondió él. Mateo frunció el ceño. Entonces puedes ser parte de la nuestra. Clara casi dejó caer el tenedor. Alejandro se quedó inmóvil, como si esas palabras hubieran tocado una herida profunda. Eso no es tan sencillo, dijo finalmente. Pero tampoco es imposible, susurró Clara. Alejandro la miró, y por primera vez no encontró una respuesta lógica. Días después, Alejandro invitó a Clara y a los niños a su casa. Era una mansión enorme, rodeada de jardines perfectos y silenciosos. Mateo abrió los ojos como platos. Esto parece un castillo. Lucas corrió por el césped. Mamá, aquí podríamos jugar todo el día. Clara, en cambio, se sentía pequeña en medio de tanto lujo. No encajamos aquí, susurró. Alejandro la escuchó. El lujo no hace a la familia, respondió. Las personas sí. Dentro de la mansión, los niños exploraron cada rincón. Alejandro los observaba con una sonrisa suave. Nunca pensé que escucharía risas aquí, confesó. Esa tarde, Clara conoció una parte de Alejandro que nadie más veía. Le habló de su infancia solitaria, de un padre distante y una madre ausente. Aprendí a no necesitar a nadie, dijo. Hasta ahora. Clara le tomó la mano. Todos necesitamos a alguien. Sus miradas se encontraron, cargadas de emociones no dichas. Pero el destino aún tenía pruebas guardadas. Una mañana, Clara recibió una carta del banco. El alquiler del departamento aumentaría de forma inesperada. No podemos pagar esto, murmuró. La angustia regresó como una sombra del pasado. Alejandro revisó la carta. Esto se puede solucionar. No quiero depender siempre de ti, respondió Clara. Quiero poder hacerlo sola. Alejandro la miró con respeto. Y lo estás logrando. Yo solo acompaño el camino. Clara respiró hondo. Entonces déjame intentarlo. Decidió buscar un segundo trabajo. Comenzó a coser por las noches para vender prendas hechas a mano. Los gemelos la ayudaban a doblar la ropa. Mamá, cuando seas famosa, ¿nos comprarás una bicicleta? Preguntó Lucas. 2, respondió ella, riendo. Las ventas comenzaron a mejorar. Clara se sentía orgullosa. Pero el cansancio empezó a pasar factura. Una noche, se desmayó en la cocina. Los gemelos gritaron asustados. Mamá. Alejandro llegó minutos después, avisado por los niños. Clara, despierta, dijo, sosteniéndola. En el hospital, el médico fue claro. Estrés extremo y agotamiento. Alejandro apretó los puños. No puede seguir así. Cuando Clara despertó, lo primero que vio fue a Alejandro sentado a su lado. Lo siento, susurró. No, respondió él. Yo lo siento. No debí dejarte cargar con todo. Clara respiró hondo. Solo quiero ser fuerte para mis hijos. Alejandro le tomó la mano con firmeza. Y lo eres. Pero no tienes que hacerlo sola. Esa noche, algo se rompió. Y algo nuevo comenzó a construirse. Cuando regresaron al departamento, Alejandro hizo una propuesta. Quiero que se muden a la casa grande. Clara negó con la cabeza. No quiero vivir de tu dinero. No es por dinero, dijo él. Es por familia. Los gemelos escuchaban desde la puerta. ¿Podemos tener un perro? Preguntó Mateo. Alejandro soltó una pequeña risa. Ya veremos. Clara miró a sus hijos, luego a Alejandro. Déjame pensarlo. Pero en el fondo, su corazón ya conocía la respuesta. Porque por primera vez en su vida, no se trataba de sobrevivir. Se trataba de vivir. Clara permaneció despierta toda la noche. Las luces de la ciudad se filtraban por la ventana, y el silencio del departamento parecía más pesado que nunca. La propuesta de Alejandro resonaba en su mente como un eco constante. No era solo una casa grande. Era una vida nueva.
Una oportunidad de dejar atrás el miedo, la escasez y las noches interminables en la carretera. Al amanecer, los gemelos se acercaron a su cama. Mamá, soñé que teníamos un jardín enorme, dijo Mateo. Y un perro que corría detrás de nosotros, añadió Lucas, sonriendo. Clara los miró con ternura. ¿Ustedes serían felices allí? Contigo, sí, respondieron al mismo tiempo. Esa misma mañana, Clara llamó a Alejandro. Aceptamos, dijo con la voz firme. Del otro lado de la línea, hubo un silencio profundo. No te arrepentirás, respondió él, con una emoción que no intentó ocultar. La mudanza fue sencilla, pero el cambio fue inmenso. La mansión, antes fría y silenciosa, comenzó a llenarse de risas, pasos pequeños y dibujos pegados en las paredes. Los gemelos corrían por los pasillos como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar. Clara, al principio, se sentía fuera de lugar. Pero con el paso de los días, la casa empezó a sentirse como un hogar. Una tarde, Alejandro la encontró en la cocina, preparando galletas con los niños. Nunca pensé que este lugar volvería a oler a hogar, dijo. Clara sonrió. Las casas no necesitan lujo para ser felices. Necesitan amor. Alejandro la miró en silencio. Sus ojos reflejaban algo que ya no podía esconder. Clara, comenzó, desde el día en que te vi bajo la lluvia, supe que mi vida iba a cambiar. Ella bajó la mirada, nerviosa. Tú cambiaste la nuestra. No, respondió él. Ustedes cambiaron la mía. Se acercó lentamente. No soy perfecto. No sé ser padre. No sé amar sin miedo. Pero quiero aprender, con ustedes. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Nosotros también tenemos miedo, susurró. Pero juntos es más fácil. Alejandro la abrazó con cuidado, como si temiera que aquel momento pudiera romperse. Desde ese día, la familia comenzó a construir algo más fuerte que cualquier contrato o promesa, confianza. Los gemelos llamaban a Alejandro, tío, al principio, pero poco a poco, sin darse cuenta, comenzaron a decirle, papá. La primera vez que Mateo lo dijo, Alejandro se quedó paralizado. ¿Qué dijiste? Preguntó con voz temblorosa. Papá, repitió el niño, sonriendo. ¿Por qué nos cuidas? Alejandro se arrodilló y lo abrazó con fuerza. Es el mejor título que me han dado en la vida. El tiempo pasó, y la familia se fortaleció. Clara abrió su propio pequeño taller de costura con el apoyo de la fundación. Sus diseños comenzaron a venderse en tiendas locales. Por primera vez, no solo sobrevivía, prosperaba. Los gemelos crecían rodeados de estabilidad, amor y oportunidades. Mateo soñaba con ser ingeniero. Lucas quería ser artista. Una noche, mientras cenaban en el jardín, Clara miró a Alejandro. Nunca imaginé esta vida. Yo tampoco, respondió él. Y no la cambiaría por nada. Pero el destino aún tenía un último desafío. Una mañana, Alejandro recibió una llamada urgente de su empresa. Un escándalo financiero amenazaba con destruir su reputación y sus negocios. Las acciones caían. Los medios atacaban sin piedad. Clara lo vio llegar a casa con el rostro cansado. ¿Qué pasó? Todo lo que construí está en riesgo, respondió él. Puede que lo pierda todo. Clara le tomó las manos. Lo único que importa ya lo tienes. Los gemelos se acercaron. Aunque seas pobre, seguirás siendo nuestro papá, dijo Lucas. Alejandro sonrió con tristeza. Gracias, campeón. Las semanas fueron difíciles. Alejandro enfrentó juicios, críticas y traiciones. Pero no estaba solo. Cada noche, Clara estaba a su lado. No te elegimos por tu dinero, le decía. Te elegimos por tu corazón. Finalmente, la verdad salió a la luz. Alejandro fue declarado inocente. Su nombre quedó limpio. Pero algo había cambiado para siempre. Si hubiera perdido todo, dijo una noche, igual habría ganado lo más importante. Miró a Clara y a los niños. Ustedes.
Meses después, Alejandro organizó una pequeña ceremonia en el jardín. Clara, sorprendida, observó a los gemelos vestidos con camisas blancas. ¿Qué es todo esto? Alejandro se arrodilló frente a ella. No te ofrezco riqueza. No te prometo una vida perfecta. Te ofrezco amor, respeto y una familia para siempre. Clara no pudo contener las lágrimas. Sí, susurró. 1000 veces sí. Los gemelos aplaudieron emocionados. Ahora sí es nuestra mamá de verdad, gritó Mateo. La boda fue sencilla, pero llena de emoción. No hubo lujo excesivo, solo risas, abrazos y lágrimas de felicidad. Tiempo después, Clara llevó a los niños a la misma carretera donde antes vendían flores. Aquí empezó todo, dijo. Los gemelos miraron alrededor. ¿De verdad trabajábamos aquí? Sí, respondió ella. Y nunca debemos olvidar de dónde venimos. Alejandro se acercó con un ramo de flores. Pero tampoco debemos olvidar hacia dónde vamos. Clara sonrió. Hacia adelante. Siempre juntos. El viento movió suavemente las flores, como si el pasado se despidiera en silencio. Porque aquella madre pobre y aquellos gemelos que vendían esperanza al borde del camino no solo encontraron una vida mejor. Encontraron una familia, un propósito y un amor que ni el dinero, ni el tiempo, ni la adversidad podrían destruir jamás. Título para YouTube, en español. Pobre madre y gemelos venden flores hasta que un millonario cambia sus vidas para siempre.